¿Qué tal? Ya regresamos a este segundo bloque del programa del día de hoy, de La Máquina de Pensar. Es 20 de diciembre, ya estamos a 4 días de la Nochebuena. ¿Qué vas a cenar? Pues ahorita no sé, porque no tuve tiempo de pasar al banco. Espero que cuando me haga una torta de pastor por ahí, saliendo y que la dé mis amigos, mi jefa acá, de mi aguinaldo. Sí. Para el 24. No, yo creo que lo que comemos toda la vida allá en la casa, que es lo tradicional, el pavito asado, así, sí, con recado rojo, tu sopita de coditos y nada extraordinario, ¿no? La tortita así con el jamón, el quesito de Easy de calzón que le decimos aquí en Yucatán, ¿no? No, y yo creo ya lo estoy saboreando. Madre, que los amigos que nos ven en otros lugares van a ir conociendo muchas cosas muy particulares. Remolacha, papita, no, es otra cosa eso. Bueno, pues ya entramos en este segundo bloque, nos han quedado algunos temas, esperemos también poderlos tratar con nuestro invitado, que también es un experto en estas cuestiones de la educación, el profesor Enrique Calatayud. Bienvenido, tanto tiempo sin vernos. Sí, ¿verdad? Bueno, el profesor Enrique Calatayud y una servidora estamos involucrados en esta cuestión del Congreso Iberoamericano de Calidad Educativa. Solo en esa cuestión están involucrados. Y él es el coordinador general de este evento. Para quienes nos siguen en radio, ya habrán escuchado algunos de los spots que tienen que ver con este evento que ya va por su 7ª edición y que se va a llevar a cabo en Campeche. Y hoy vamos a conocer un poquito más acerca de este encuentro, que es un encuentro iberoamericano, como lo dice su nombre, y que va a ser del 1 al 3 de marzo. A ver, platícanos, Enrique, ¿qué tal? Bienvenido, desde luego. Hola, que siempre está por acá, pero está por allá atrás. Bienvenido, Enrique. De este lado. Buen amigo. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Bueno, pues platícanos un poquito de este 7º CICE. Bueno, pues ahora en esta 7ª edición de este congreso, que me gustaría mencionarlo, ya hemos estado en una de las ediciones, estuvimos en Colombia, y la edición anterior estuvimos en Barcelona, España. Porque también existe Barcelona, Venezuela. Sí. Una de las cosas que aprende uno en este trayecto de la vida. Allá tuvimos pues una muy buena respuesta. Tuvimos especialistas y ponentes, pues llegaron bastante asistencia. De hecho, podríamos mencionar que hubo más asistencia de gente de América que de la misma gente española. Más mexicanos, ¿no? Más mexicanos, muchos mexicanos. Ahora sí que fue el redescubrimiento que fueron de España. Hasta Barcelona a estar con nosotros y nos acompañaron. Y bueno, pues ahora en esta ocasión, el tema fundamental, el tema principal del Congreso, ya lo habían mencionado, es esta escuela imposible. La escuela imposible, una escuela que finalmente le guste a los estudiantes, que los estudiantes quieran ir a la escuela, una escuela que le guste a los docentes, que los docentes se sientan cómodos, se sientan realizados en esa escuela, que los directivos no sientan que entran en una lucha de poderes y en estas luchas de, como lo dijo hace rato el maestro Jomá, que como si fuera un coliseo o como si fueran domadores de leones, llegan a las escuelas con sillas y látigos por todas las relaciones conflictivas que existen. Los retos, más que nada, que ellos sienten que tienen que enfrentar de una manera a lo mejor desventaja, ¿no? Es el sentir. Es el sentir. No es lo que realmente es, pero es el sentir. Es el sentir y son campañas y batallas campales, y donde el padre de familia también se sienta cómodo y se sienta cercano a la escuela. De hecho, se mencionó también que hay escuelas donde los padres están vetados, no pueden acercarse de la puerta hacia allá y son como contrincantes del docente, ¿no? Pero fíjate, algo que se me pasaba y que hace rato quería comentar cuando estábamos hablando de esto, es cómo un proceso como la evaluación se convierte también en una forma de vida, porque hay mucha gente dedicada
a hacer los trabajos, a subir los trabajos y cobra de alguna manera una cantidad respetable por lo que he escuchado, ¿sí? Por hacer el trabajo que deben de hacer algunos compañeros. Hay gente, y hay que decirlo también, que de manera muy formal genera talleres, situaciones, y hay otros que de manera informal pues lo ven como una oportunidad de ganar unos centavos más y completar la chuleta, como dicen. Que además, dicho sea de paso, desafortunadamente los maestros que se acercan a este tipo de prácticas, lo más seguro es que tengan unos resultados no idóneos, por toda la serie de preguntas de control y cómo se cruza la información a la hora de que los evaluadores hacen la revisión de los trabajos, y pues los evaluadores efectivamente se darán cuenta. Bueno, aquí nos estábamos escuchando porque como nos gustamos tanto, nos queremos tanto. Es la autorrepetición. La autorrepetición. Bueno, ya se le reveló la tecnología aquí al maestro Omar. Eso será así. Órale, ya quedé rojo. Bueno, yo creo que, de hecho, yo personalmente tuve una experiencia con esto que mencionas. Un día recibo una llamada y me dicen, oiga, que usted hace proyectos de enseñanza, y yo, perdón, ¿quién habla? Es que me dieron su número. Bueno, la cuestión es que de repente los maestros en esta desesperación efectivamente están dispuestos, porque me decía la maestra, es que le pago lo que sea. Dije, sí, le voy a pedir 50,000 pesos, ¿no? Dije, a ver, por un momento cruzó por mi mente para hacerle ver que pues no era lo correcto, pero además yo creo que esto, aparte de la simulación y la deshonestidad y todo lo que pudieras pensar, hay maestros que realmente están en situaciones muy desesperadas. Una maestra que se le acababa de morir su esposo y que no tenía oportunidad de pensar, o sea, es que decía, de entender precisamente cuál era la realidad del proceso, que a lo mejor cuando te sientas con ellos, como ya lo hicimos en algún momento con un grupo de amigos, pues los ves agradecidos y los ves contentos y los ves atentos porque es algo que saben que les va a servir. Y regreso a lo que dije hace un rato, no hay el temor por parte de los maestros a asumir el compromiso de una evaluación. El temor es a lo que no se conoce, a lo que te genera incertidumbre. Déjate, ¿no?, de lo que no se conoce. Yo creo que estos cambios, ¿no? Un día es una cosa, otro día es mañana otra cosa, y en realidad no se está, hay que ser muy ciertos, no se está evaluando la labor educativa, que es para lo que se contrata a un maestro. Se le está evaluando cómo diseña, cómo recoge evidencia, cómo explica esa evidencia, pero no hay un trabajo de irlo a ver en un aula, a ver cómo realmente se desempeña en ella, ¿no? Que es para lo que se le paga al maestro, para lo que se le contrata, no para diseñar, no para recolectar evidencia, no para toda una serie de procesos que se están solicitando en esta evaluación. Pero bueno, vamos a regresar a esta parte del Congreso, porque ya nos perdimos un poco. Regresemos. Perdón, don Enrique. Bueno, don Enrique. Y yo quería preguntar, veo, por ejemplo, ¿cómo se llega a esta escuela imposible después de que en el primer evento es la nueva era, empieza con la educación, el segundo reinventando la escuela en la era del conocimiento, en el tercero pedagogía del valor, una utopía posible, en el cuarto sembrando ciudadanía para cosechar paz, en el quinto educadores protagonistas de la transformación social y en el sexto neuroeducación, la nueva frontera pedagógica? Bueno, esta escuela imposible se llega a partir de toda una serie de participación de los docentes. En todo este tiempo hemos tenido la participación aproximada de tal vez unos 9,000 participantes y con un promedio de 120, entre 120 y 150 ponencias por cada congreso, o sea que vamos como en un promedio de 800 ponencias, aparte de las mesas redondas y las ponencias de los especialistas, donde, bueno, de una u otra manera se va recogiendo y se va acotando y de una u otra manera perfilando toda esta necesidad del docente, de los docentes de toda la región de Iberoamérica, que dicho sea de paso, pues tenemos, si no me equivoco mal,
y si no estoy equivocado en los datos y las cifras, solamente no hemos tenido participantes de Portugal, de toda la zona de Iberoamérica. De todas las otras partes de Iberoamérica hemos tenido participación, hemos tenido participaciones muy extrañas, como de Brasil, varios grupos de ponentes de Brasil, sin hablar español, además. Si no se hace encuentro en portuñol. Era el ritmo de samba, ¿no? Sí, que además es muy, muy agradable por su afán de comunicarse y el afán de comunicarse de los docentes, y finalmente, sin hablar español, sí se establece un diálogo muy importante y muy interesante. Entonces, recogiendo todas estas inquietudes es cuando pues finalmente nace esto de la escuela imposible. Fíjate que hay una situación. A mí siempre me gusta tener como referente mi tierra, mi estado, ¿no? Y yo creo que en el estado tenemos grandes ejemplos de escuelas que se preocupan finalmente por asumir este tipo de roles, por buscar generar innovación, por de alguna manera establecer ejes rectores que les permitan tener una escuela exitosa. Y esa escuela de la que se ha hablado mucho en los últimos días, en los anteriores programas, esa escuela soñada para todos, o sea, que sea la escuela deseada por alumnos, deseada por maestros, deseada por padres de familia, deseada por la comunidad en general, ¿no? O sea, y creo que, y me atrevo a decirlo, hablábamos en algún programa con José Luis Preciado, hablaba del maestro de aquí, que tuvo un reconocimiento, y tenemos otras instituciones en el estado de carácter público, la maestra Candy, que también es un ejemplo. Por allá hay una escuela secundaria en Humán, por otro conozco un preescolar en un jardín de niños en Canacín, ¿sí? Que están haciendo situaciones interesantes, ¿no? Y que de alguna manera reflejan mucho del deseo de tener una escuela integral, ¿no? O sea, de esa visión. De hecho, uno de las partes más fuertes del Congreso es justamente esto, compartir las experiencias exitosas, que muchas veces los docentes se sienten desesperados, desesperanzados, porque sí tienen que emprender toda una serie de batallas contra los docentes, contra las vidas, contra los directivos, exactamente, y muchos, yo como docente alguna vez tratando de hacer algunas actividades, algunos compañeros me dijeron, no maestro, ¿para qué te metes en problemas? Deja las cosas como están, así mejor no te metes en problemas. Y hay muchos docentes que terminan, como decimos aquí en México, terminan tirando la toalla. O en una situación de mediocridad donde hacen como que me pagan, dice, yo hago como que trabajo. Exactamente, ¿no? O sea, y nos hemos encontrado que hay muchos docentes, una gran cantidad de docentes, con esto que mencionas, con unos ejemplos de proyectos, de proyectos exitosos. Perdón. Y esto sirve también para que ellos se reconozcan y no se sientan solos y abandonados, porque de repente hablas tú de un maestro en Humán que tiene que luchar contra una serie de cuestiones, un maestro que está en Panamá, otro maestro que está en Honduras. Después de cierto tiempo, esas situaciones, pues finalmente les caen. Somos seres emocionales, y como seres emocionales, pues esto pesa y empieza a calar en el ánimo, a bajar tu rendimiento. Pero en el momento en que te reúnes y te das cuenta que hay 2 en Panamá, 8 en Brasil, 1 en Honduras, 15 en Monterrey, otros por acá, y se da el grupo y ves que hay 200, 300, 400, 800 con los mismos intereses y con las mismas ideas, esto te renueva y te da impulso para seguir trabajando más sobre el mismo tema. Si me permiten, ya llegamos al segundo corte. Y hoy no habló.
habla, Omar, está muy calladito, no nos avisa de los cortes. Pero quiero hacer nada más una pequeña mención de algo que decías y ahorita regresamos con esto. Fíjate, lo interesante de este congreso también es que, como dices, desde acá, desde Yucatán, este congreso empezó en Yucatán. Así es algo que ha roto fronteras, ha traspasado fronteras y ha generado toda una identidad a nivel magisterial también en muchos países. Y ahorita vamos a hablar de esto con nuestro invitado especial, el profesor Enrique Calatayud. Continuamos aquí en La Máquina de Pensar, vamos por el tercer bloque, no se nos duerman, no se nos aburran, esperemos que sea de su interés. Todos estos temas vamos a tratar muchos más, esperemos, en el último bloque. Ya están viniendo las tortas de pastor, ¿eh? Regresamos.